Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, como el anterior webinar fue un éxito y nos quedamos un poquito todos con las ganas de consultar más cosas, de realizar preguntas sobre el informe directamente, pues hemos considerado que hoy es interesante empezar directamente con el informe. Primero que nada, agradecerles su presencia aquí con nosotros. Es un placer compartir con ustedes conocimientos. También comentarles que el webinar tendrá una duración de 1 hora y que podrán realizar preguntas a través del link que tienen a mano izquierda e intentaremos ir contestándolas a todas las que podamos por su importancia y bueno, pues por interés general de los informes. Si alguna pregunta puede ser contestada a través de los administrativos, pues tanto Benjam como Pedro Mari podrán contestarles por privado o incluso por la aplicación. Entonces, creo que lo más interesante va a ser empezar directamente con el informe. Como bien saben, el informe epigenético está formado por 35 hojas a color y nos proporciona muchísima información de lo que es la expresión génica, es decir, nos va a dar información de aquellos factores que afectan a la expresión de los genes, desde aquellos factores epigenéticos. Como bien saben, nos va a dar una información valiosísima de alimentación, de factores medioambientales, si hay sobrecarga tanto de químicos, metales pesados como de radiaciones, y nos va a dar también información muy válida a nivel metabólica, tanto de sistemas metabólicos como de sensibilidad alimentaria, alimentos que tenemos que evitar durante 90 días para optimizar todo lo que es la homeostasis celular. El informe consta de una portada que ya conocen todos bien, donde aparece lo que es los datos del paciente que estamos recibiendo. La segunda hoja es un resumen de lo que es la epigenética y está firmada por los directores del laboratorio alemán Markus Stanton y Alfons Meyer. Como bien saben, tenemos una tercera hoja que es un resumen de lo más valioso, de lo más importante que aparece en el informe epigenético. Tenemos un resumen tanto de los sistemas de soporte y de apoyo metabólico como de los ajustes alimentarios que debemos proceder y las categorías cuya mayor prioridad tenemos que atender. En este caso, aminoácidos, microbioma, ácidos grasos esenciales, retos ambientales, minerales y alimentos a evitar. ¿De acuerdo? Esta hoja ya nos da un vistazo bastante rápido de qué está ocurriendo y, sobre todo, particularmente a mí me sirve mucho en los planes de alimentación para poder imprimirla y poder adjuntarla en el plan de alimentación o el plan de optimización para que el paciente sepa de un vistazo qué parámetros vamos a abordar con mayor prioridad o urgencia. Hay una primera parte importantísima que son los indicadores de sistemas de soporte y aquí están todos los sistemas metabólicos más importantes del ser humano y el laboratorio marca aquellos que prioritariamente tenemos que atender o potenciar. Es interesante destacar que el laboratorio puede marcar desde 1 hasta 4, máximo 4. La legislación europea no nos deja marcar más de 4 marcadores metabólicos por la sencilla razón de que la validez del informe epigenético, como bien saben, vuelvo a la portada, y como bien pone aquí, es un programa de optimización del bienestar para 90 días. Durante 90 días, optimizar más de 4 marcadores metabólicos es biológicamente imposible. No da tiempo. Sabemos que el informe epigenético de Cell Wellbeing tiene una validez de 90 días porque es el plazo mínimo de cambio celular. Es decir, celularmente existe un cambio metabólico a partir de los 90 días y a partir de ese periodo de tiempo, si nuestro paciente, nuestro cliente quisiera repetirse otro informe epigenético, a partir de los 90 días podríamos realizarle un segundo informe porque sería completamente biocomparable con el anterior. Por este motivo, el laboratorio marca aquellos sistemas metabólicos prioritariamente que necesitan una atención primaria. ¿Significa que son los únicos? No. Seguramente tenemos que potenciar muchos más, pero estos son los prioritarios. A partir de aquí, el resto serán marcadores subyacentes. En este caso, es curioso, en el caso de esta paciente, como les he comentado, había una carga de estrés muy elevada a nivel emocional, recién tenía un hijo, cambio de trabajo y de ciudad, inquietud e inseguridad de lo que va a ocurrir y ahí existe un desequilibrio, una
un sistema adrenal desequilibrado. Entonces, como bien ven aquí, el primer marcador metabólico que están marcando el laboratorio es el sistema adrenal. Cuando estamos marcando el sistema adrenal, como bien saben, somos las emociones, somos seres bioemocionales, por eso la epigenética es tan importante, el factor emocional. Al final la palabra emoción viene del latín emotio, energy emotio, energía en movimiento, es decir, cuando estamos contentos liberamos hormonas positivas, endorfina, serotonina, oxitocina, y cuando estamos estresados las glándulas suprarrenales fabrican el famoso cortisol y eso genera cambios bioquímicos en el ser humano. Cuando continuamente esa liberación de cortisol es continua, se produce lo que se denomina un desequilibrio adrenal, ¿vale? Entonces eso puede provocar astenia, falta de absorción, un microbioma alterado, oxidación celular, etcétera, etcétera. El paciente entra en una acidez celular muy grande y eso ya provoca muchísimos cambios a nivel biológico. Curiosamente, el segundo factor que marca es el factor emocional, muy relacionado con el sistema adrenal, uno va enlazado con el otro. Y, como bien pueden ver, sistema de desintoxicación y el intestino. Este paciente en concreto tenía muchos problemas de alimentación, seguía una dieta bastante equilibrada, pero perdía peso continuamente, no había absorción prácticamente de ningún tipo y tenemos un problema grave y empezó a tener protocolos de intoxicación, llagas en la boca, como les comento, problemas incluso de flora a nivel vaginal, estomacal, es decir, había una descompensación bastante grande. Como ven aquí, sistema de desintoxicación intestino sale marcado. Esto es como una prioridad a la hora de abordar los problemas. Cuando tenemos un paciente, un cliente en la consulta, podríamos definir lo que es como una casa y como decoradores de esa casa deberíamos mejorarla por completo, todas las habitaciones, todas las estancias, pero biológicamente es imposible. Entonces vamos a aquellos sectores que más tocados tiene. Y creo que en este caso es fundamental abordar un sistema emocional, es decir, un sistema adrenal, que ahora veremos qué factores afecta en las siguientes hojas. Vamos a mejorarle un sistema intestinal para que exista absorción y un sistema de desintoxicación para que pueda desintoxicarse y limpiarse de esa oxidación celular de una forma completa. El informe ya va marcando un poco los campos a seguir porque es muy importante que sepamos los protocolos clave, es decir, actualmente en nutrición. Muchísimas veces los profesionales, sobre todo aquellos que yo llamo profesionales carniceros, que no hacen más que dar suplementación y a diestro y siniestro, creo que no es la forma más correcta de actuar, sino que los protocolos actuales de nutrición y de optimización celular van más por 3 protocolos básicos. El primero es la quelación, una limpieza importante del metabolismo. Segundo proceso, tiene que haber una recolonización de flora intestinal, es decir, absorción. Y por último, nutrición. Y creo que aquí, incluso con estos sistemas de soporte, nos da ya un parámetro bastante interesante, es decir, sale marcado el sistema intestinal, sistema de desintoxicación y un factor emocional que está bloqueando y afectando a estos sistemas de una forma bastante evidente. Si pasamos a la siguiente hoja, este marcador es relativamente nuevo, hace poco fue implementado con actualización por el laboratorio y me parece muy interesante que se haya aplicado y se haya añadido como un factor muy importante porque realmente el sistema gastrointestinal y lo que es la microbioma del aparato digestivo es fundamental, porque hoy en día, como bien saben, no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Y para ello es importante que haya un equilibrio intestinal correcto. Y aquí lo que ha hecho Cell Wellbeing, con buen sistema preventivo, que es el informe epigenético, nos ha puesto aquellos factores que provocan un estrés o una carga a nivel intestinal. Si se dan cuenta, tenemos los estresores ambientales, todo aquel sistema medioambiental que pueda provocar una optimización negativa de nuestro aparato digestivo, que en este caso, como pueden ver, tiene marcado la electrosensibilidad, parásitos, químicos, hidrocarburos, bacterias y virus. Tenemos marcadores de nutrición, en este caso tiene marcado sulforafano, un antioxidante muy importante, por el cual es muy rico el brócoli, vitamina B12, que es cobalamina y hierro. Y también tenemos indicadores metabólicos que también afectan de forma negativa
al sistema intestinal, como por ejemplo estos que tienen marcado sistema de desintoxicación y emociones. Porque, como bien saben, un exceso de cortisol en sangre provoca una acidez elevada, y al nivel del microbioma, al cambiar el pH, a nivel del aparato digestivo, provoca una caída fuerte de las bacterias, como bien tiene marcado arriba. Y todo esto lo que viene a hacer al final es que la persona está bien alimentada pero mal nutrida, porque ni siquiera tiene absorción. Como bien ven aquí, la valoración es mayor de 27 por la puntuación que indica el laboratorio en cada uno de los factores que consideran estresantes para el aparato intestinal, por orden de prioridad, y la suma da más de 20. Por lo tanto, es un soporte alto. ¿Qué significa un soporte alto? Pues que tenemos que tener una atención importante y prioritaria en este factor, porque si no solucionamos este factor, no va a haber ningún tipo de nutrición posterior. Podemos darle suplementación, podemos cambiar su alimentación, pero si no existe absorción, al final no existe una nutrición celular real. Al final lo que comemos es para nutrir nuestras células, no solo para nutrirlas, sino para antioxidarlas también. Hoy en día no solamente comemos para nutrirnos, sino para no oxidarnos, para antioxidarnos. Entonces, esto es muy importante, porque este marcador ya nos va dando una indicación clara de que hay un sistema intestinal alterado, y es conveniente potenciarlo, porque si no, es el siguiente paso, que va a ser la nutrición, no va a ser posible. Entonces, como bien saben, posteriormente a cada marcador hay una breve explicación muy sencilla para que el paciente o el cliente, cuando le llegue el informe a su casa, bien correo electrónico o bien impreso, pueda leerlo y pueda entender un poquito más cómo funcionan estos sistemas. Otro sistema muy importante es el indicador de sistema circulatorio. Este marcador viene heredado del informe de alto rendimiento. Cell Wellbeing está muy obsesionado con el tema de la muerte súbita, sobre todo en deportistas de élite. Es un factor que no entendemos, todavía no llegamos a comprender por qué sucede. Sabemos que sucede, pero el origen real no lo sabemos. Hemos tenido deportistas muy cuidados, muy perfectamente entrenados, nutridos, y de repente se han hecho una prueba de esfuerzo, ha salido todo perfecto, y en una semana han tenido un episodio de muerte súbita en la pista, en la cancha. Y el por qué es real no lo sabemos. Sí que sabemos, y lo que ha hecho Cell Wellbeing es aglutinar en esta tabla los 43 nutrientes más importantes que protegen, nutren, optimizan y permiten que el aparato circulatorio y el sistema cardiovascular funcione de una forma correcta, y dependiendo de los que vamos eliminando, que tenemos que potenciar, como la vitamina B6, en este caso la B12, arginina, sodio y ácido oleico, en este caso tiene 5 marcadores, está dentro del rango apoyo moderado, es decir, tendríamos que mejorar estos marcadores, pero no está en un apoyo alto. De 4 a 6 indicadores estamos prácticamente el 80% de la población, es decir, siempre tenemos alguna necesidad o deficiencia o algún nutriente a potenciar que nos va a permitir que ese sistema cardiovascular esté más protegido. ¿Significa esto que ante un paciente le salga apoyo alto tenga una enfermedad cardiovascular? No. Significa que está más desprotegido, tiene más tendencia a tenerla. Yo siempre les digo a mis pacientes que estos marcadores que están aquí en la tabla es como los policías que vigilan un establecimiento. Si los tengo todos optimizados, tengo una protección muy elevada. Si empiezo a quitar policías, voy a estar mucho más desprotegido. Y eso es muy importante. Y como bien dice luego abajo, que nos da una serie de consejos, no solamente es importante nutrirse de forma correcta y alimentarse de forma óptima, sino que también es muy importante moverse, realizar deporte, andar, subir escaleras. Hay un refrán que dice que quien mueve las piernas mueve el corazón, porque las piernas implica un movimiento de flujo sanguíneo muy elevado, y eso hace que el corazón trabaje. No me vale que un paciente esté comiendo brócoli y esté llevando una dieta alcalina y absolutamente equilibrada, si luego está todo el día en el sofá viendo la televisión. No, se tiene que mover. Para la salud cardiovascular depende de la alimentación, pero depende también del movimiento. Luego el estilo de vida fundamental también. No me sirve tampoco que un paciente me haga deporte y coma de forma equilibrada y luego esté tomando drogas o bebiendo alcohol por la noche. Y el estrés es un factor importantísimo. A nivel cardiovascular sabemos hoy en día que las personas con un estrés elevado tienen un 60% más de propensión ante una enfermedad cardiovascular, y es muy importante un control del estrés adecuado. Entonces aquí ya tenemos 2 factores, tanto el intestinal como el soporte del sistema circulatorio, importantes para ya darle un patrón a nuestro paciente, a nuestro cliente, para sobre todo concienciarle y educarle a que tiene que cambiar su estilo de vida. Esto es fundamental, porque si hacemos el informe para simplemente darle una dieta,
no vamos a conseguir nada. Es importante, para mí creo que es importantísimo, yo utilizo el informe epigenético para una palabra que para mí es clave, que es educar a mis pacientes. Cuando un paciente se educa, en ese momento se conciencia. Cuando un paciente se conciencia es cuando de verdad empieza a actuar y a hacer las cosas. Si no, si lo hacen porque nosotros se lo decimos, lo harán 2 semanas y luego se cansarán, como bien saben. Otro factor muy importante, y para hacer Wellbeing es tan importante que lo han incluido en la hoja número 8, es decir, prácticamente el tercer marcador que aparece importante es los indicadores de frecuencia, porque estamos en un momento en la sociedad en el que estamos muy preocupados por la carga de frecuencias electromagnéticas que estamos soportando de una forma continua, porque desde el año 1936, con la revolución industrial, hasta la época actual, la carga a nivel frecuencial ha sido muy elevada y como seres biológicos no nos ha dado tiempo a readaptarnos y a protegernos correctamente de esas cargas. Y en este marcador aparecen aquellas frecuencias de media baja ionización, es decir, las mayormente creadas por el hombre, que más afectan al ser humano. Aquí nos marca qué sensibilidad celular tiene nuestro paciente a esas radiaciones. En este caso aparece el horno microondas, electrosmog, que es como corriente ambiental basura o como corriente que se queda de la aparatología que tenemos en las casas, en los trabajos, en los edificios, se queda como una corriente ambiental que nos provoca también carga electromagnética, frecuencia extremadamente baja, wifi, etcétera, corrientes de tracción, que son los vehículos de tracción. Hay una corriente aquí en Europa ahora bastante fuerte, incluso la Unión Europea ha decidido este año incluirla como motivo de baja laboral, que es la hipersensibilidad a la frecuencia. Yo he tenido varios pacientes recientemente y es un factor bastante complejo, porque realmente la persona que es hipersensible o genera una hipersensibilidad a las frecuencias no es que reciba más carga que el resto, porque prácticamente vivimos todos más o menos por situación zonal, provincial, etcétera, bajo las mismas cargas, pero la gente con hipersensibilidad a las frecuencias electromagnéticas, su cerebro, esa sinapsis celular no sintetiza bien esa información a nivel de carga frecuencial y la multiplica exponencialmente, por lo cual genera pues problemas, vamos a llamarlos menores, como dolores de cabeza, dolores musculares, falta de sueño, falta de apetito, falta de incluso de apetito sexual normal, pero puede provocar también problemas bastante más graves, como tumores cerebrales, tumores de útero. Entonces, estamos ante un problema bastante fuerte con el tema de las frecuencias electromagnéticas y ahora hay una concienciación muy grande, incluso a veces un exceso de miedo, de desinformación hacia el 5G, que están diciendo que es una radiación mucho más potente, por lo tanto es mucho más frecuencialmente más dañina que el 4G y el 3G. Y bueno, pues aquí yo siempre digo aquí a mis pacientes que esto, que es un marcador que a la mayoría de clientes y pacientes les encanta, les llama muchísimo la atención, porque todos sabemos que afectan de alguna forma, pero no sabemos muy bien cómo. Entonces yo creo que aquí de nuevo entramos con la famosa palabra de concienciación, que creo que es importante concienciar. Es importante no asustar y es importante recomendar medidas coherentes y aplicables al paciente. Es decir, no podemos decirle, mira, pues no puedes estar con el teléfono móvil, tíralo a la basura, no puedes tener microondas en casa, intenta vivir en la montaña en una cima, eso es imposible. Pero sí que podemos darle una serie de pautas muy interesantes para que se pueda proteger de las radiaciones. Primero, muy importante, como bien dice aquí arriba, reducir la exposición. Esto es un factor importante, porque si intentamos descargarnos de radiaciones, pero nos vamos cargando cada vez más, al final no conseguimos ningún tipo de resultado. ¿Y cómo podemos conseguir que nuestro paciente no se cargue en exceso? Pues por lo menos la única zona que nos queda por controlar de una forma efectiva es la zona de descanso. Es la habitación donde dormimos todos. Eso tiene que estar lo más limpio a nivel de radiación frecuencial, lo más limpio posible. La mayoría de personas duermen con el teléfono celular en la mesita, con la televisión enfrente, con el wifi enchufado. Entonces es muy importante que esas cargas por la noche, que es un proceso donde dormimos y el sueño es un proceso de reparación enzimática y celular, esté lo más limpia posible. Nada de teléfonos en la mesita, si los utilizamos como despertador en modo avión.
Y nada de televisiones enchufadas, si nos vamos a dormir desenchufarla, el wifi apagarlo del enchufe también, que se quede totalmente desenchufado, y que la habitación esté lo más limpia posible. Luego, las personas que están muy cargadas, existen protocolos de protección. Al final, una carga frecuencial no es más que gente que no transmite bien las radiaciones. Y eso viene sobre todo provocado por una falta de hidratación correcta, porque al final se transmiten por humedad, por el agua. Y también se transmiten con zonas de humedades ricas en sales. El agua, cuando más rica en sales, más transmite las radiaciones. Por eso hay protocolos de protección, como una hidratación mucho más rica en sales minerales, intentar que los pacientes cargados intenten ducharse también por la noche antes de irse a dormir, porque la ducha el agua arrastra radiaciones y eso pues, es lo que nos provoca esa sensación de bienestar y de relax. Que intenten caminar de vez en cuando descalzos por casa también. Estamos muy protegidos con goma, poliéster, vestimos tejidos sintéticos y zapatos con goma y no transmitimos. Antiguamente caminábamos descalzo, tocábamos las plantas con las manos, con los pies y descargábamos. La gente que tiene la suerte de vivir en una zona con mar y camina por la orilla del mar, al tocar con los pies la sal, descargan, por eso se relajan tanto. Hay gente que dice que le relaja mucho caminar por la orilla del mar porque descarga radiaciones. Luego es importante también rodearse de aquellos seres vivos que más absorben radiaciones, que son las plantas. Cada vez tenemos menos plantas cerca de forma natural y eso también provoca que no haya una absorción de radiación, porque las plantas absorben mucha radiación porque son enzimáticamente vivas. La savia tiene muchas sales minerales. Por supuesto, cuando más grande es la planta, más absorbe. Que en este caso el árbol sería la planta que más absorbe radiaciones, por eso no hay que ponerse debajo una tormenta debajo de un árbol, porque el rayo busca enzimáticamente la transmisión de energía hacia toma tierra. Los bosques son las zonas donde prácticamente son libres de radiaciones, porque ahí existen muchos árboles, mucha planta grande, por eso la gente se relaja mucho. La sensación de paz y de tranquilidad de un bosque es porque no hay radiaciones. Entonces, ante pacientes cargados también, una buena solución sería que se rodeen de plantas enzimáticamente vivas y cuanto más agua contengan, mejor. Cactus, aloe vera, plantas consideradas de tamaño. Todos son protocolos siempre de protección. Nunca tenemos que asustar al paciente, a nuestro cliente, y siempre recomendar protocolos asequibles y protocolos realizables. Los cambios a nivel de estilo de vida son complejos. Todos nacemos con una educación tanto familiar como cultural, es decir, depende de la zona donde hayamos nacido, si hay unas culturas, y cambiar los hábitos de vida es muy complejo, es muy complejo. Entonces yo siempre pienso que es más importante realizar pequeños cambios a medio plazo, y cuando una persona empieza a realizar pequeños cambios a medio plazo, a largo plazo es uno grande. Pero empezar a hacer grandes cambios en un principio es casi imposible de abordar. Entonces, vamos a ir poco a poco. Es importante que expliquemos al paciente, mira, usted tiene microondas en casa, sí, pues vamos a comprobar que sea un buen microondas o no, o que aísle bien o no. Entonces, si no aísla bien, pues intentemos cuando lo pongamos en marcha, no estar cerca de él en la cocina, si hay niños que salgan de la cocina cuando lo esté en marcha. Pequeños protocolos que no generen miedo, sino que generen conciencia, que generen ganas de saber y de hacer las cosas bien, que es muy importante. Como bien saben, después de cada marcador siempre viene una breve explicación de lo que estamos hablando, por si luego el cliente o el paciente cuando llega a casa quiere saber exactamente qué era esto, qué me ha explicado. Entonces es una breve explicación que es muy interesante. Entramos en los marcadores nutricionales propiamente dichos. En este caso, los indicadores de vitaminas. Como bien saben, Cell Wellbeing es un laboratorio que nos transmite la información en forma de rosco para que sea fácil de leer e interpretar por el paciente final. Muy importante que los informes epigenéticos no cuantifican. Como bien saben, aquí no te dice si te falta vitamina K1 a 22 miligramos por mililitro de sangre. No, estamos ante un análisis que no es químico. Estamos midiendo expresión génica. Entonces, lo que hace el análisis es cualificar, no cuantifica. Esto es muy importante. Como ven, la amplitud de cada porción de la vitamina, en este caso,
indica la metabolización de la misma, es decir, vulgarmente en la calle sería como la gasta. Por ejemplo, en el caso betaína, vemos que es más estrecho la porción que vitamina K2, ¿vale? Esto determina que necesita menor cantidad de betaína que vitamina K2. Si está en blanco está cubierta, pero si el laboratorio colorea, en este caso rebordea, por ejemplo, el retinol, vitamina 1, vitamina B12 y la peridoxina, la vitamina B6, esos son los nutrientes que tenemos que potenciar. Esto es un caso curioso porque en el caso de este paciente nos vino con un proceso de llagas bastante desagradable, doloroso, de aftas en la boca, en la zona de las mucosas. Y sabemos que la vitamina 1, el retinol, es importantísimo. Una carencia de A1 puede provocar una aparición de llagas en la boca. La vitamina B12 y B6, tanto como el grupo B, se pueden observar. La vitamina B9, la vitamina B2 está muy descompensada. Es una persona muy emocional cuyo sistema emocional afecta mucho al grupo B. El grupo B, que es hidrosoluble, es muy alterable por el calor, es decir, cocinar los alimentos las estropea bastante. Por eso hay que comer 60% crudo, 40% cocinado. Son muy sensibles al estado emocional, muchísimo, y son muy sensibles también a la masticación. Masticar lentamente hace que las absorbamos mejor, y sobre todo al medio ambiente, es decir, entornos donde personas que fuman o han tomado antibióticos o entornos de químicos muy elevados, talleres de pintura, tal, el grupo B se altera muchísimo. Y eso es muy importante porque las vitaminas son biocatalizadores, sustancias pequeñas que nos ayudan a metabolizar y a que los procesos de los macronutrientes como los hidratos, las proteínas y las grasas funcionen de forma correcta. Y eso también quiero destacar, que el informe epigenético hay que mirarlo de forma sinérgica, es decir, todo funciona como un complejo sinérgico. El cuerpo funciona todo en conjunto. No van las vitaminas por aquí, los minerales por allá, las proteínas, todo va unido. Cuando en este caso, si quisiéramos potenciar una absorción de proteínas, fundamental potenciar la vitamina B12, fundamental potenciar la vitamina B6. Si le vamos a dar una ingesta de proteína elevada, de alta calidad, a este paciente y no tiene optimizada la B12, la B6, no va a absorber nunca esa proteína, o esos ácidos grasos importantísimos para la salud de una mujer en este caso. Pero lo más cómodo sería para un nutricionista coger un bote de vitamina B12, un bote de vitamina B6, tómese esto 2 diarias con el estómago lleno para no orinarlas. Pero si ese paciente no tiene el microbioma optimizado, no tiene equilibrado, las bacterias del estómago no están de una forma, el microbioma no lo tiene de una forma equilibrada porque hay un pH desalterado a nivel del aparato digestivo, no absorbe esa vitamina B12 y esa vitamina B6. Por lo tanto, es importantísimo determinar dónde está el origen de las cosas. Por eso el informe epigenético es un informe muy apasionante, porque no te saca los factores finales, te saca los factores iniciales que quizá ni siquiera se han manifestado de forma patológica o como una patología, pero ya está indicando un sistema preventivo importante. Entonces, aquí ya vemos claramente por dónde están empezando a diagnosticar, por llamarlo de alguna forma, con los problemas que está pasando con esta persona. Pasamos a un indicador de minerales. Y en este caso tenemos un aconsejable, como pueden ver, y como bien saben, como usuarios de la tecnología, tenemos 3 niveles de intensidad. Un prioritario, que son aquellas cargas o deficiencias o factores a potenciar, que tenemos que potenciar de una forma urgente y prioritaria, porque es aquellas deficiencias que ya empiezan a estar haciendo daño a la biología del paciente. Y hay un segundo nivel, que es el aconsejable, elevado también en importancia, y un tercer nivel, como hemos visto anteriormente, que es el a considerar, que está rebordeado, y como su nombre indica, es importante considerarlo porque es una carga que empieza a tenerla ahora, es importante considerarla para que no provoque un problema futuro o ya presente y potencie la recuperación de los aconsejables y los prioritarios. En este caso podemos ver un mineralograma bastante descompensado. Tiene marcado el hierro, el cromo, el sodio y el litio. Es importante, curiosamente aparece que el litio, una persona que está en un estado emocional muy estresado y un sistema adrenal desequilibrado, y es porque el litio es un mineral muy emocional, a nivel cerebral es muy importante. En psiquiatría administramos litio para mantener a los pacientes estables. En España, la legislación española de hecho ha prohibido la administración de litio en farmacias si no es con receta médica, porque el litio es un mineral que provoca que el paciente esté estable,
no tenga momentos de euforia y momentos de bajón, pero cuando una persona se administra litio de forma artificial, de forma, una posología a nivel químico de litio, puede provocar que cuando deje de tomarlo ha habido episodios de suicidio. Entonces, en España la legislación farmacéutica decidió que el litio había que administrarlo siempre con receta médica en farmacias. Hay una forma de ingerir litio de una forma muy sencilla, que el alimento más rico en litio es la patata, pero la patata cruda. Entonces yo siempre recomiendo a mis pacientes que tienen deficiencias de litio o que incluso son intelectualmente muy bioactivos, personas que estudian, personas que profesorado, personas como en este caso, que un estado emocional de preocupación, de ansiedad ha estado provocando una falta de sueño reparador, pensando continuamente qué va a ocurrir, al final sus depósitos de litio son consumidos por el cerebro también. Entonces es importante que esto lo potencien. Yo siempre recomiendo jugo de patata o zumo de patata natural, es una patata licuada o exprimida y cruda y una vez a la semana. Eso es fundamental. E incluso para gente que está estudiando, para gente que está con oposiciones, exámenes, es un marcador fantástico. De forma natural es un ayudante, un coayudante espectacular para el cerebro. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, si las vitaminas son importantes masticar y absorberlas bien y tener un microbioma estable, aquí es importantísimo la hidratación. No podemos optimizar una carga de minerales y un nivel de minerales óptimo si no hay una hidratación correcta. Yo siempre digo que los minerales, aparte de ingerirlos o incluso de administrarlos vía suplementación, es importantísimo transportarlos. Y se transportan por la sangre y el 80% de la sangre es agua. Entonces es importantísimo la hidratación. El agua nos permite termorregularnos, estamos siempre a 36 grados y medio gracias al agua. Nos permite también estar en un estado de hidratación importante a nivel de transporte de nutrientes, nos ayuda a eliminar desechos, defecar, orinar y sudar está formada por líquidos gracias al agua, y también es importante para la masa muscular, por ejemplo, las estructuras duras, la masa muscular 80% es agua, entonces la hidratación es fundamental. Y no optimizaremos nunca este complejo de minerales si no mejoramos la hidratación del paciente. Esto es fundamental. Y por supuesto, como bien saben, una alimentación rica en frutas y verduras frescas. Como bien saben, al final del informe siempre les aparece en qué alimentos más comunes pueden ingerir estos nutrientes. Voy a ir un poquito más a prisa porque creo que me meto mucho en cada nutriente y así me pueden ir preguntando. Importante, ácidos grasos esenciales, en este caso el ácido linoleico, el omega 6 y el omega 9, el ácido oleico. Muy importante a nivel del sistema nervioso, el ácido linoleico, el omega 6. En una persona con una cierta edad, que a partir de los 45 años aproximadamente, 44, una mujer con un sistema hormonal ya que empieza con la premenopausia, con un estado de estrés elevado, es importante, el sistema nervioso reclama omega 6 de una forma espectacular porque es uno de los coayudantes de fabricar mielinas para el sistema nervioso, que es un protector de nuestro sistema nervioso. Antioxidantes, importantísima parte del informe. Hoy en día, como bien decía, no solo comemos para nutrirnos, sino también para regenerarnos, es decir, para que no haya una oxidación celular. Esos efectos radicales libres tienen que ser eliminados del cuerpo. ¿Y de dónde obtenemos los antioxidantes? Pues de aquellos seres vivos que siempre se están defendiendo, que son las plantas. Es decir, las plantas no pueden moverse, reciben radiaciones, virus, bacterias, frío, calor y generan sustancias bioactivas muy potentes, con colores muy intensos. Nosotros, al ingerirlas, las utilizamos para defendernos también. Por lo tanto, es importante que la alimentación sea rica en colores, y más en este caso que aparecen los carotenoides. Importantísimo comer con colores intensos. Yo siempre digo a mis pacientes que es muy importante comer con colores. El aminograma, fundamental. Aquí hay un catabolismo espectacular. Esta persona tiene la valina, un aminoácido ramificado esencial, muy importante para el ser humano, treonina, arginina y asparagina. Como bien he dicho antes, esto no lo vamos a optimizar jamás, aunque le demos proteína de alta calidad, tanto animal como vegetal, como si le damos batidos, no va a optimizarlo nunca si no optimiza esa B12, esa B6 primero. Pero es muy importante que la alimentación sea rica en proteínas de alta calidad biológico, bien de origen animal, o si el paciente solamente come vegetal, pues tanto a nivel legumbres, semillas, frutos secos, etc.
Un factor muy importante son los indicadores de retos ambientales. En este caso hay una carga de químicos y hidrocarburos muy fuerte. Este paciente siempre es muy sensible a los químicos. En cada uno de los informes que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo siempre ha sido una carga de químicos importante. Entonces es importantísimo reducir la carga, como dice el informe, es decir, fuera todo lo que son hidrocarburos, no se puede beber en botella de plástico, cuidado con los envases y los recipientes que vamos utilizando en cocina para almacenar los alimentos, siempre cristal. Cuidado también con las sartenes y los utensilios de cocina que no sean antiguos, de aluminio en mal estado, que transmiten también químicos, y de teflón, transmiten químicos a la comida. Cuidado también vía tópica, cuidado también con cremas, desodorantes, colonias, jabones, muy importantes que no tengan parabenos, parafinas, etcétera. Y también muy importante, cuidado con los factores inhalados de los químicos, zonas con mucha contaminación, fábricas, humos, pinturas, etcétera. Aquí en este caso se procedería a una quelación, si bien estamos en una clínica o un sistema farmacéutico que no se pueden hacer quelaciones sanguíneas, pues podemos hacer una quelación oral con alga clorela, una hidratación potente. Y si estamos con clínicas con ozonoterapia, quelación sanguínea, pues sería mucho más efectivo, ¿vale? Otro factor importante para mí creo que es la esencia, es el microbioma, es decir, esto es el sistema entérico central. Aquí hay una marca de virus, bacterias y parásitos. Esto es fundamental, optimizarlo. Si esto no se optimiza, esto es el origen de todo. Y para ello hay que eliminar los químicos y tenemos que optimizar esas bacterias. Primero que nada, a este paciente hay que mejorarle el microbioma y vamos a darle un factor que es el AIO hoy en día en nutrición, por lo menos aquí en Europa, que es los probióticos. Hemos pasado de una cultura antibiótica, antivida, a una probiótica, provida. Es decir, vamos a proteger, vamos a darle bacterias positivas que permitan que ese microbioma se estabilice, que ese sistema inmune se refuerce para evitar esa carga vírica. Y luego esos parásitos vamos a desparasitarlos con el mejor desparasitador natural que hay, que son las pipas de calabaza, porque los parásitos se comunican entre ellos ion positivo, ion negativo, y las pipas de calabaza tienen la propiedad de cambiar la ionización de las cosas. Entonces, cuando le cambia la ionización a los parásitos, dejan de comunicarse y bajan esa carga. Entonces, lo que hay que hacer aquí es potenciar ese sistema inmune con alimentación rica en pectinas, en alimentos que potencian el sistema inmune, como el ajo, la cebolla, el jengibre, aceite de coco, etcétera, y un buen probiótico. Eso es fundamental. Y luego tenemos un apartado muy importante que son los ajustes de alimentos, que aquí lo que marca es aquellos alimentos que tenemos que eliminar de la alimentación de este paciente. En el caso de que no los ingiera, pues perfecto, porque no le van a causar ningún tipo de daño, pero en el caso de que los esté ingiriendo es importante que durante 90 días los apartemos para que esa carga enzimática que provoca falta de absorción a nivel del aparato digestivo, incluso una descompensación del sistema inmune, le mejora al paciente. Por lo tanto, es importante que estos alimentos durante 90 días los podamos apartar del plan de alimentación del paciente. ¿Esto es una intolerancia? No. Hay que diferenciar muy bien entre intolerancias, alergias y sensibilidades. La alergia, como bien saben, es cuando el cuerpo detecta una proteína totalmente inocua como un alérgeno y la ataca. Los síntomas son muy evidentes: hinchazón, vómitos, fiebre, etcétera. Siempre o casi siempre suelen ser temporales. Luego tenemos las famosas intolerancias, en las cuales carecemos de alguna enzima, algún nutriente para poder absorber otro, la lactasa para absorber la lactosa, para el gluten, etcétera. Entonces es muy importante diferenciar que esto es una sensibilidad alimentaria. Estos alimentos enzimáticamente están provocando una carga en el aparato digestivo del sistema inmune del paciente y los tenemos que eliminar. A la larga, una sensibilidad puede convertirse en una intolerancia, es una preintolerancia también, pero es importante destacar que no es lo mismo. Hay mucha gente que dice, no me sale la leche, yo tengo intolerancia a la leche, porque no estamos marcando intolerancia, estamos marcando sensibilidades alimentarias. Muchísimas veces comer un alimento muy a menudo genera hipersensibilidad a él, porque genéticamente estamos programados para comer lo que podíamos y cuando podíamos, y ahora casi siempre comemos lo mismo. Y luego aquí tenemos también un marcador de aditivos alimentarios, que son las famosas sustancias químicas que la industria utiliza para mejorar las propiedades organolépticas de los alimentos,
y que, bueno, pues son sustancias químicas que provocan una carga química a nivel celular y es importante evitarlos. En este caso, aparecen los 10 aditivos que peor metaboliza este paciente y habría que eliminar. Pues el Sorbitan famoso de los chicles y de las golosinas, etcétera. Yo siempre recomiendo a mis pacientes que aquí no se obsesionen, salvo que tengan un proceso de cáncer o de una enfermedad grave, porque no pueden estar lidiando con 2 cargas de ese nivel, pero yo siempre recomiendo que coman lo más natural posible, cuanto menos procesado, precocinado, precongelado, mejor. Siempre, como les he dicho, concienciando, ayudando, previniendo y sobre todo adquiriendo un poco de conciencia de bienestar y nutricional. Y bueno, luego ya el laboratorio realiza un plan general de 90 días de apoyo. Pues ya aquí entraríamos los profesionales, pero bueno, esto es un sistema muy sencillo en el cual, y muy coherente. El primer paso restringe los alimentos que pueden estar causando estrés al aparato digestivo, al sistema inmune. El paso 2 es, como bien he dicho antes, limpieza, es decir, evitar cargas ambientales y aditivos alimentarios, es decir, hacer una quelación en el caso de que sea necesaria. El paso 3, siguiente paso después de una limpieza, es una absorción, una recolonización de flora intestinal y de un equilibrio del microbioma. El paso 4 sería otro paso importantísimo, como les he comentado antes, de la hidratación, es decir, si no hay hidratación no hay transporte de nutrientes. Y el paso 5 nos indica nos lleva a la siguiente hoja, y aquí lo que nos está diciendo son los nutrientes que debemos potenciar de nuestro paciente, en qué alimentos más comunes se encuentran. Sin distinguir, el laboratorio no se mete en camisa de 11 varas y tan solo marca alimentos ricos, por ejemplo, en hierro, tanto de origen animal como de origen vegetal. Importante, si alguno de los que están aquí ha aparecido en la hoja de sensibilidad alimentaria, eliminarlos. Pero aquí aparecen los más abundantes en este nutriente. Y bueno, esto es la síntesis de lo que sería un informe epigenético de una forma un poco rápida y al final, como todo método de diagnóstico, como todo test, análisis, lo que nos da es información. Si tenemos información, tenemos herramientas para actuar con nuestro paciente, porque en ocasiones ni siquiera el paciente sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que, ni lo que le ocurre ni por qué le ocurre. Entonces, me gustaría que si tuvieran alguna pregunta, podemos empezar el turno de preguntas y estaré encantado de ayudarles. Aquí creo que en la parte izquierda del programa del webinar tienen en la parte donde está el interrogante, ahí pueden entrar y preguntar y estaré encantado de ayudarles. Creo que ha puesto una compañera, Carla Michelin, ha preguntado qué criterios han usado para definir las deficiencias. El laboratorio lleva durante 10 años introduciendo protocolos de I+D. La base de datos en Hamburgo, en los servidores alemanes, están continuamente actualizadas y los criterios a nivel de frecuenciales, de epigenética, de alimentación, esos son el verdadero bagaje del laboratorio, ¿no? La verdadera tecnología es cómo determinan a través del cabello esa expresión y cómo a través del S-Drive somos capaces de captar toda esa información vibracional que el cabello está emitiendo y cómo se cotejean los servidores alemanes y nos transmiten el informe epigenético. Ese es la verdadera bagaje tecnológico del laboratorio. En realidad, yo siempre digo que el vocabulario en un informe, lo digo por la pregunta es muy interesante que ha puesto Carla, es que la palabra clave no sería deficiencia, porque realmente si se dan cuenta que no hablamos de exceso ni de deficiencias, hablamos de nutrientes a potenciar. Ese vocabulario es muy importante porque en ocasiones hablamos de carencias, de deficiencias y eso es un término más de química lineal, es decir, estamos hablando de análisis sanguíneos que para poder comparar necesitamos intervalizar. Usted está entre tanto y tanto, se encuentra bien, pero si está por debajo de ese parámetro tiene carencia, si está por encima tiene exceso. Bueno, es un marcador válido para poder diagnosticar y al fin y al cabo elaborar un plan de acción, que es lo que hacemos todos los profesionales. Pero la epigenética no, la epigenética muestra necesidades celulares, incluso subyacentes, que a lo mejor no se han mostrado aún como una patología, pero el cuerpo necesita potenciarla. Una persona que esté, una mujer, por ejemplo, en una edad con una menopausia intensa, bastante súbita, con un proceso de estrés emocional muy elevado,
con una alimentación muy desequilibrada puede tener una necesidad de omega 3 y esa necesidad extra de omega 3 puede ser que no sea una deficiencia, sino que su cuerpo necesite un extra de ese nutriente. Y el informe siempre va a marcar aquellos nutrientes que debemos potenciar. Bien, porque necesitamos de una forma urgente aumentar nuestros depósitos de ese nutriente, o bien porque ese es un nutriente que va a depender que el otro se optimice. Muy importante, acuérdense siempre que el cuerpo actúa por sinergias y el informe epigenético es tal cual, un informe sinérgico. Si tienen alguna pregunta pueden escribir aquí. No hay de qué, Carla, muchas gracias. Sí, pregunta Lilia si el webinar se está grabando. Me comentan los compañeros, creo que sí, que está en grabación y sin ningún problema el servicio técnico y los compañeros de administración les pueden remitir el webinar y la información que deseen, los vídeos que tenemos también formativos e informativos sin ningún tipo de problema. Sí, disculpa, el webinar estará grabando y lo subiremos en nuestro canal y les compartimos el link a través del email. Una pregunta muy interesante, Sharon. Cuando el sistema, el aparato del microbioma aparece el postviral, es como que hay una carga vírica que el cuerpo ya está eliminando, pero hay todavía un desecho celular y todavía incluso hay un sistema inmune que tenemos que potenciar. Entonces, los protocolos aquí siempre es, como les he comentado, sistema inmune potenciado al máximo, alimentos ricos en vitamina C, Q10, omegas, todo lo que sean alimentos ricos en pectina, en antioxidantes. Y luego a nivel de esporas, muy importante, las esporas son como unos patógenos, como un microhongo que habitan en zonas muy húmedas. Cuando una persona padece esporas, que celularmente es muy sensible a la humedad y es importante que la persona se ponga evite las zonas húmedas y poco ventiladas. Cuidado con las zonas, las casas enteladas, con telas, con moquetas. Cuidado también mucho con el pelo animal. Es importante evitar todo lo que es pelo animal de perro, gato en casa. Y sobre todo, muy importante la ventilación, muy importante, las esporas viven en entornos húmedos y oscuros. Es importante la ventilación. Es muy importante siempre estar en zonas soleadas. Importantísimo cuando la persona tiene esporas en el informe epigenético observar cómo tiene la vitamina D, que es una vitamina el calciferol muy importante, es una provitamina que se activa con los rayos solares. Es muy importante que la persona que sale esporas le potenciemos todo lo que es zonas aireadas, soleadas, que no estén zonas húmedas, que tenga una hidratación muy equilibrada y sobre todo potenciemos esa vitamina D y todo un sistema inmune que le va a ayudar a combatir. Muchas gracias a ustedes. Me comenta Carla también la pregunta que los metales que pueden estar cerca del S-Drive pueden interferir en el resultado. La aparatología que tenemos actualmente, el S-Drive, ha pasado todas las certificaciones, tanto en Unión Europea como la FDA norteamericana. Y una de las cosas que nos exigían era la eliminación del ruido. Cuando el S-Drive está haciendo la medición o el escaneo del cabello, también está escaneando un radio realiza como una espiral de un radio de 40 centímetros hacia arriba. Por lo tanto, es importante que elimine el ruido ambiental. Y tanto a nivel medioambiental como a nivel radiactivo. Entonces, tiene una eliminación de ruido del 99,90%, es decir, prácticamente completa. Aún así, es importante, yo siempre recomiendo que cuando estemos realizando el escaneo con el S-Drive, procurar no poner ninguna fuente electromagnética muy cerca, que no haya telefonía móvil cerca, que esté un poquito alejado de la computadora. Y muy importante, cuando estemos haciendo la medición, no acercarnos demasiado, que incluso hay ocasiones que el paciente, a ver qué hace, y se acerca. Es importante, aunque tenga una reducción de ruido del 99%, vamos a ponerlo entre comillas, ayudarle a que no tenga demasiado trabajo. Cuanto más limpio esté el entorno,
no poner demasiadas cargas electromagnéticas cerca, no poner el aparato del router, del wifi cerca del SDrive. Yo creo que el SDrive es una aparatología muy precisa, una aparatología muy potente, pero también hay que tener un poquito de precaución. Y luego, esta pregunta es muy interesante que nos dice Rosario: la mejor manera de limpiar el SDrive. Es importante limpiar tanto la bobina, la parte donde depositamos el cabello, como el plastiquito que lo cerramos, como las pinzas, con suero fisiológico. Cada vez que pongamos un cabello, las hebras de cabello, y analicemos, realicemos el escaneo, posteriormente, importantísimo, que ese SDrive se limpie con una gasita y con un poquito de suero fisiológico. Es la mejor manera de desinfectarlo, porque se quedan acumuladas células grasas, y si ponemos otro cabello encima pueden alterar el resultado. Importante limpiar la bobina donde depositamos el cabello, el plastiquito con el cual la tapa que cerramos el SDrive para hacer la medición, y las pinzas. Todo aquello que haya tocado la raíz, el folículo piloso, que hay células grasas, es importante desinfectarlo. Y también muy importante los protocolos de extracción, es decir, yo siempre recomiendo, una, por imagen y por higiene, y dos, porque el protocolo lo exige, ponernos guantes de látex. Es muy importante para que no se puede tocar las muestras de cabello con los dedos, porque los dedos tienen células grasas y también alteran el resultado. O sea que es muy importante, tanto a nivel de imagen al paciente, de higiene y de respeto, como por protocolos de no tocar las hebras de cabello con las manos. El líquido, lo repito, es con suero fisiológico. Es la mejor forma de desinfectar el SDrive, con suero fisiológico. Sí, a ver, cuando hablamos de repetir el informe con tiempo de diferencia, con diferentes folículos, puede salir el resultado bastante cambiado. La mayoría de veces sale idéntico, pero puede ocurrir, depende de las hebras de cabello, de dónde las obtenemos y en el tiempo, que sea diferente. Por eso es importante las 3-4 hebras de cabello que cojamos que sea de la misma zona, de la zona occipital. Si repetimos con las mismas hebras, van a salir buenos resultados. Pero es importante porque la epigenética es cambiante. Entonces, es muy importante que los protocolos de extracción del cabello, a las 3-4 hebras de cabello, sean de la zona occipital y todos en la misma extracción. Muy importante. Sí, hay una pregunta muy interesante, bueno, todas son interesantes, pero de Sandra, que nos dice: ¿cómo le explicamos a los pacientes cómo se obtiene la información? Bueno, realmente lo que estamos haciendo no es un análisis químico, es un análisis físico, y eso nos llama bastante la atención, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados, pero yo siempre le digo a mis pacientes que cuando extraemos en las hebras de cabello, en ese momento la expresión frecuencial de la raíz, del folículo piloso, es máxima, pero existe lo que se denomina en física cuántica un enmarañamiento de frecuencias. Es decir, existe mucha información pero desequilibrada. Cuando depositamos las hebras de cabello en el SDrive y realizamos el escaneo, lo que está realizando el SDrive en ese momento es equilibra esas frecuencias que están desequilibradas. Las más potentes las amplifica, las codifica y las envía a Alemania. Alemania, cuando recibe esa información codificada en los servidores, decodifica la información y la transforma en información epigenética. Esto, que nos suena un poco extraño o nos cuesta entender, es un protocolo que estamos utilizando todos los días. La telefonía móvil funciona exactamente igual. Decodifica frecuencias de tipo GSM y las transforma en información sonora, en información musical, es decir, estamos oyendo voz, sin embargo no vemos cómo se va la voz. Existen incluso programas informáticos en nuestros aparatos celulares que nos dicen qué canción estamos escuchando a tiempo real, y simplemente está captando vibracionalmente el pico más alto y el pico más bajo de la canción y lo envía a unos servidores en Londres y automáticamente nos decodifica esa información en información musical. La tecnología es bastante compleja y ese es el secreto del laboratorio, pero en realidad lo que está captando es todo aquello que expresa el cabello, que es un marcador biológico potentísimo,
que es como una antena, porque el pelo es una antena que está captando tanto señales externas como señales internas. De hecho, es el patrón genético más potente que existe y es prácticamente indestructible. Y de hecho los animales lo utilizan muchísimo para captar información. Quien tenga gato en casa sabe que la parte más importante del gato son los bigotes, los pelos de los bigotes, que son biología animal, se denominan vibrase. Gracias a esos pelos son capaces de captar si el dueño está detrás de la puerta, qué temperatura hace, si caben por un hueco o no. El pelo es un marcador que nos ha ayudado desde que hemos venido a este planeta a comunicarnos con el medio ambiente. Solamente que ahora esa comunicación hemos perdido la capacidad de entenderla, de decodificarla. Y eso es importante. Por eso el Drive es como un micrófono, ¿no? Nos está traduciendo, nos está ayudando a hacer lo que nuestra biología hacía hace 2 millones de años y ahora no sabemos hacer. Me preguntan si al hacer pruebas seguidas no hay forma de que se quede alguna partícula en el Drive en la muestra anterior. Es importante que se limpie bien con el paño, pero que el paño tenga suero fisiológico, esté bien mojado, se limpie bien, como les he comentado, la bobina, bien mojada, que limpien el plástico de arriba, el cristal y las pinzas. Y posteriormente se seca con otro paño y así es prácticamente imposible que quede alguna partícula. Bueno, los estudios en los cuales se basan los servidores alemanes para determinar la necesidad de nutrientes, esos están basados actualmente los estudios en bioresonancia y en epigenética a nivel vibracional. Los más avanzados son los servidores rusos, es decir, los rusos son los número 1 a nivel mundial en esta tecnología. En cuanto a bases de bioinformación. De hecho, todas las bases de bioinformación mundiales se compran en Rusia. Alemania ahora está avanzando de una forma muy potente porque quiere combatir esto y el Instituto Max Planck de Alemania también tiene una base de datos a nivel frecuencial espectacular. Pero toda esa base de bioinformación, los más avanzados son las bases de bioinformación rusas. De hecho, los americanos a regañadientes admiten que en este campo los rusos van un poco por delante. De hecho, en energía vibracional, si se dan cuenta, ellos lo dicen y es curioso cuando los astronautas y los cosmonautas, es decir, cuando los astronautas americanos bajan de la estación espacial o de un viaje espacial con la nave, pues cuando van a recogerlos, los sacan en camilla. Sin embargo, los cosmonautas rusos bajan andando. Y los rusos están un poco más adelantados en este tema. De hecho, las bases de datos interrelacionales siempre se compran en Rusia. Y de hecho, nuestros servidores, los alemanes, las bases se actualizan, pero no ellos, a nivel mundial, por las bases de datos de Rusia, tanto de personas como de animales, porque no sé si sabrán que el laboratorio, aunque eso es otro sector diferente, tiene un informe veterinario que también utilizan de una forma muy, muy efectiva. Actualmente el Instituto Max Planck de Alemania ha sacado una tecnología muy potente también para captar todas las bases interrelacionales vibracionales de física cuántica y están compitiendo muy duramente con Rusia, pero los servidores alemanes están actualizados continuamente. Luego, ¿la bobina debe estar desconectada para la limpieza? No, no es necesario. La bobina está certificada no tiene ningún tipo de riesgo electromagnético y se puede limpiar absolutamente conectada o apagada, no hay ningún problema. La pregunta de Lilia que nos dice: el reporte salió alimentos que no debe comer, alimentos que no come la persona, pato, y el paciente no lo come. ¿Cómo se puede interpretar? A ver, lo que marca el informe epigenético en los alimentos a evitar, los alimentos que no debe ingerir, son aquellos alimentos que están produciendo una carga enzimática a nivel del aparato digestivo y sistema inmune. No que los ingiera, sino que no debe ingerirlos. Si alguno de ellos no los ingiere, como en este caso el pato, perfecto. Es una información que el paciente ya tiene, si no lo ingiere no hay ningún problema. En ocasiones es más válido a aquellos que ingiere y tiene una carga enzimática, entonces debe dejar de ingerirlos.
una cosa importante que quería comentar, volviendo a la pregunta de los estudios que se sincronizan con los servidores de Alemania, si se dan cuenta, nuestra aparatología y lo que es el back office se está actualizando de una forma continua. Cada cierto tiempo, aproximadamente de 15 días de un mes, reciben una actualización. Y eso es porque para pasar las certificaciones tanto europeas como norteamericanas necesitamos estar actualizados continuamente para que esas certificaciones puedan seguir, esas entidades certificadoras puedan seguir certificándonos como una tecnología fiable y originaria. Es decir, como bien saben, tenemos las certificaciones de la Unión Europea y del gobierno alemán como que es una tecnología fiable y originaria de Hamburgo, que eso es necesario para poder homologarla, y también tenemos la certificación de la FDA norteamericana como que por lo mismo, que es una tecnología que puede ser utilizada sin ningún tipo de problema a nivel de apoyo al bienestar y a la salud del paciente. Y luego cada vez más se está introduciendo con muchísima fuerza. Italia es un país que la tecnología ha entrado con muchísima fuerza en los ámbitos académicos, en las universidades de Roma, de Milán, de Bolonia, e incluso se está planteando un poco incorporarlo a la seguridad social italiana. En España es un estudio que ha entrado con muchísima fuerza en el sector farmacéutico, en las clínicas, y recientemente ha sido incluido en un proyecto a nivel europeo muy importante como Granada Saludable, y creemos que la tecnología es una tecnología muy interesante. Como toda tecnología, es una tecnología que nos proporciona información nada más, pero si tenemos información, como he dicho antes, nos va a dar muchísimas herramientas para marcar al final un plan y una guía, que es lo que buscamos todos los profesionales, poder ofrecerle a nuestro paciente una guía, una ruta que pueda seguir para que pueda mejorar su biología. Sandra nos pregunta que a veces en algún informe ha salido un indicador de soporte marcado en rojo. Voy a ir al informe epigenético que hemos puesto de ejemplo. Si se dan cuenta, en los marcadores de sistema de soporte aparece el marcador intestino porque el indicador de soporte intestinal ha salido soporte alto, por lo tanto tiene que estar marcado. Pero si tuviera 4 marcadores en verde del sistema metabólico marcado, del sistema de soporte marcados, y aparte saliera el soporte intestinal alto, este marcador saldría en rojo. Es decir, como la Unión Europea no nos deja marcar más de 4 marcadores, es una forma de indicar que tanto el indicador de soporte intestinal como el cardiovascular saldría marcado en rojo. Pero en este caso, como ya está marcado en verde el intestino, no hace falta añadir un quinto. Cuando sale es porque o bien el sistema gastrointestinal está marcado o bien el sistema cardiovascular está en apoyo alto también. A ver, me pregunta Nora, cuando aparece en el reporte, por ejemplo, en las vitaminas ciertos micronutrientes coloreados y de pronto aparece algo en rojo, ¿cómo debemos interpretarlo? ¿El rojo sería prioridad o los coloreados? A ver, la pregunta no la entiendo muy bien porque a nivel de vitaminas, ¿vale? No sale nunca nada en rojo, sale sale en el color indicado de las vitaminas, que en este caso es el verde azulado. Cuando se ha coloreado, sería un prioritario o un aconsejable, y eso sale siempre en la parte de indicadores de vitaminas abajo. Aquí pone a considerar y podría salir prioritario o aconsejable, ¿vale? No es rojo o no rojo, sino que aquí va marcado, depende si está totalmente coloreado el nutriente o rebordeado. Eso es muy importante. ¿Qué importancia tiene cuando un soporte de sistema sale en color rojo, cardiovascular, por ejemplo? Es decir, lo que he explicado antes, es decir, cuando ya salen 4 en verde, porque nos dejan marcar máximo 4, como tenemos luego los marcadores de soporte intestinal y de sistema circulatorio, si estos aparecen en apoyo alto, se van a marcar en rojo. Sí, tendrían la misma prioridad, es decir, será un quinto marcador importante a nivel de optimización, sí. Sí, cuando en retos ambientales no aparece marcado ninguno, la forma correcta de interpretarlo sería que sí que hay carga de tanto, no hay nadie que no reciba carga de químicos, de metales pesados o de radiaciones, pero hay un proceso de desintoxicación correcto y hay un proceso de descarga correcta, es decir, los está eliminando de una forma óptima
y no habría que hacer demasiado hincapié en esto. Hay gente que tiene una descarga a nivel de sistema medioambiental muy potente y hay gente que necesita un apoyo mayor. Por eso cada ser humano, aunque compartamos el 99,99% de los genes, epigenéticamente somos muy diferentes porque reaccionamos ante las diferentes cargas ambientales y nutricionales de una forma muy diferente. Carla pregunta, en el cuadro Food Intolerances nunca me ha salido nada. ¿Qué peso tiene este cuadro? En el cuadro de intolerancias no la entiendo muy bien. Pues, no sé si se refiere a ajustes alimentarios, que es en el cuadro de aquí. Aquí lo que está marcando son las sensibilidades alimentarias que tiene nuestro paciente, no marca intolerancias, ¿eh? Marca alimentos a evitar. Es decir, aquellos que tenemos que eliminar de la alimentación, como he dicho antes, para que no exista esa carga enzimática a nivel de aparato digestivo. Ah, de acuerdo. Se refiere al... Disculpe, sí, no lo había entendido bien. Como el mío está en español, no lo había entendido bien. Se refiere a aquí. Esas son las sensibilidades alimentarias. No le ha salido nada porque aquí están los alimentos cuyo enzimáticamente tienen mayor carga enzimática, como el trigo, la cebada, el centeno, semillas de soja, maíz y alcohol. Porque no, si no le ha salido aquí marcado es porque en la página última de ajustes alimentarios tampoco están marcados. Esto es un resumen de lo que va a salir después. No, postviral no es una fatiga crónica. Puede estar relacionada a la sintomatología, pero un postviral, como le he comentado antes, cuando hay un proceso vírico que ya está celularmente arrastrado, ya está solucionado y existe todavía esa parte a nivel del sistema inmune que hay que reforzar y es como un indicador de alerta, ¿no? Como que todavía tenemos que estar potenciando ese sistema inmune. Por supuesto que puede producir fatiga crónica una carga vírica, de hecho la provoca, pero el postviral es más a nivel de indicativo de que tenemos que estar a una alerta para continuar potenciando el sistema inmune. Bueno, como bien dice Sandra, la tabla de alimentos dicen que comen de todo lo que aparece en la lista. Bueno, a ver, la tabla de alimentos al final es como una recomendación de aquellos alimentos que contienen los nutrientes que tenemos que potenciar. Es verdad que hay muchos de ellos que nuestros pacientes lo ingieren, pero como bien he dicho, eso es muy importante que eso lo concienciemos al paciente, que no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Por lo tanto, no solamente hay que comerlos, sino hay que absorberlos. Para eso hay 3 factores importantísimos: masticación, flora intestinal y desintoxicación. Una persona no puede estar cargada a nivel medioambiental, una persona tiene que tener el microbioma optimizado y una persona tiene que favorecer la absorción, empezando por la primera fase de la absorción, que es la masticación. Tiene que comer lentamente, tiene que comer alimentos que no sean procesados, que sean orgánicos, que no vengan cultivados a gran escala, que no sean transgénicos, que sean con los nutrientes biodisponibles. Esto es muy importante, es decir, no es lo mismo un huevo de gallina que está corriendo por la montaña y que está corriendo por la granja y come maíz orgánico, que un huevo de granja que está estresado, que solo come pienso y al final ese huevo de una gallina y de otro es un huevo, sí, contiene proteínas, sí, pero no contiene esa biodisponibilidad. Esa cantidad de vitamina A, de retinol, la yema no la tiene, esa cantidad de aminograma es mucho más baja, tiene mucha más agua, es un huevo con mucha más cantidad de agua y menos proteína. Al final es importante que la alimentación sea variada, pero es importante el origen de la misma, es decir, que los alimentos sean orgánicos, cultivados sin pesticidas, que los animales hayan sido criados en granjas con cultivo orgánico, que el pescado sea de zonas no muy contaminadas, no criados en piscifactorías. Hay un factor muy grande que afecta a la absorción, pero la que nosotros podemos controlar es una correcta masticación y una correcta flora intestinal.
Después de los 90 días, la persona puede volver a consumir los alimentos. ¿Sería mejor que no vuelva a incluir su alimentación? Esa pregunta es muy buena. Lo hace una compañera que yo quiero mucho, que es Giovanna Talero. Y esa pregunta es muy interesante porque aquí hay un poco de controversia con el tema de las sensibilidades alimentarias, incluso con las intolerancias, porque a este paso, si seguimos con los protocolos actuales, al final, de aquí 20 años, todos tendremos alactasia y todos tendremos alergia al gluten. Intolerancia al gluten, porque estamos consumiéndolo todo sin gluten, sin lactosa, y al final la tendencia en Estados Unidos es la contraria. A la gente que tiene intolerancia a la lactosa, darle más leche, y a la gente que tiene intolerancia al gluten, darle más gluten. Y yo lo que hago con los pacientes que me aparecen alimentos que no deben consumir, durante 90 días les bajo la carga enzimática de esos alimentos, es decir, los intento quitar de su plan de alimentación y luego poco a poco los voy incorporando poco a poco. Incluso si alguno de ellos, por ejemplo, nosotros aquí en España, yo soy de la zona de Valencia, es una zona que somos muy arroceros, comemos mucho arroz, y tengo pacientes que les ha salido el arroz y dicen, madre mía, ¿y cómo voy a dejar de comer arroz? Yo como arroz todos los días. Pues una forma suave y no demasiado restrictiva para el paciente no es limitarle por completo el arroz, porque le voy a cambiar el sistema de vida por completo y no va a hacerlo. Es ir bajando la carga. Bueno, usted come arroz prácticamente todos los días de la semana, vamos a comerlo 2 veces a la semana. Ya estoy bajando esa carga enzimática. Al final, poco a poco, estoy bajando la carga enzimática a nivel del aparato digestivo. Y luego poco a poco se lo voy incorporando. Hasta incluso le bajo 1 vez a la semana y luego se lo quito, si puedo. Pero poco a poco. Es importante que los cambios sean asimilables, como he dicho antes, que sean no traumáticos para el paciente, porque no los va a hacer. Yo siempre digo que la biología es como la vida, es poco a poco, es constancia, es coherencia. Y yo pongo el ejemplo siempre cuando vienen a la consulta y quieren mejorar su bienestar, ganar peso, perder peso, sobre todo hoy en día la juventud hoy en día que quieren ser estéticamente en una semana estar geniales. Yo les digo que la biología humana es como aprender inglés. Nadie llega a una academia y una semana sabe hablar inglés. Es un proceso de tiempo, de constancia, de aprender. Y el primer día nos enseñan los números y creemos que sabemos inglés. Y al final, a los 5 años, nos damos cuenta que empezamos a entender algo aún inglés. Pues esto es igual. Es constancia, protocolos correctos. Un día estamos más motivados, otro día estamos menos. Pero hay que motivar, concienciar y educar al paciente para que empiece a hacer las cosas de una forma correcta. Las letras que aparecen en los paréntesis de soporte, la P, por ejemplo, es prioritario. Cuando aparece una P significa que es un sistema prioritario que tenemos que abordar. Cuando aparece una A es aconsejable. Cuando aparece a considerar ya no lo marca. Dentro de P es prioritario siempre, ¿vale? Cuando alguien tiene metales pesados, importante, eso hay que eliminarlo porque es lo más tóxico que hay. Normalmente los metales pesados, las cargas de metales pesados sería aluminio, plomo y mercurio, los más comunes, y habría que hacer una quelación. Cuando alguien tiene muchos metales pesados, primero tenemos que quitar la fuente. Pues tenemos que preguntar al paciente si tiene amalgamas en la boca, en los empastes dentales, si son de mercurio, y con muchísimo cuidado también con lo que he comentado antes, ¿no? Con alimentación, con cocinar los alimentos con utensilios antiguos y en mal estado, sobre todo de aluminio. También incluso a lo mejor por ciertas ciudades, incluso en Latinoamérica, que a lo mejor tienen tuberías ricas en plomo. Aquí en España hemos tenido ese problema también. Incluso mujeres que se tintan mucho el pelo, los tintes del pelo tienen muchos metales pesados, que intenten tintarse con tintes orgánicos. Hemos detectado mucha carga de metales pesados últimamente en gente que se ha tatuado mucho y utiliza tintas el tatuador ricas en plomo, que son más baratas. Todo eso hay que intentar evitarlo. Y luego, ¿cómo se hace una quelación de metales pesados? Bueno, pues, si tenemos clínicas con ozonoterapia y quelación sanguínea, fantástico. Y si no, hay que tirar de uno de los mejores queladores naturales que existe, que es el alga clorela. ¿Por qué es un gran quelador? Porque son alimentos que tienen muchísima cantidad de clorofila. Y la clorofila es un quelante espectacular, porque si cogemos una molécula de sangre y una molécula de clorofila, son idénticas, su estructura. Tan solo que la sangre tiene un átomo de hierro y la clorofila tiene un átomo de magnesio en el núcleo. Entonces, por lo tanto, eso permite a la clorofila entrar en el torrente sanguíneo y quelar. Quelar es adherirse a un tóxico y eliminarlo. Normalmente los metales pesados vía heces.
También hay que tener en cuenta que los metales pesados no pueden ser pasados a sangre, porque moriríamos enseguida, entonces el cuerpo los acumula en grasa. Entonces es muy importante, incluso hay gente que cuando se eliminan los metales pesados pierde peso. Y también es importante preguntarle si su alimentación es rica en pescado azul de mala calidad. Cuando la gente sale marcados metales pesados, yo les recomiendo que no coman pescado azul muy grasos o de cierto tamaño, como el salmón, el emperador. Yo les recomiendo que coman pescados un poco más pequeños, que sean pescado azul, que tengan mucho omega, muchos grasos, ácidos grasos poliinsaturados, que sean más pequeños, que no acumulen tanto metal pesado, como la sardina, la caballa, etcétera. Cada vez que se realice un test saldrán alimentos diferentes a retirar o disminuir la alimentación. Depende. Hay protocolos cuando tenemos pacientes que se han repetido muchos informes. Al final, a la larga ves un protocolo, ves más o menos una cierta coherencia. Es decir, cada persona al final tiende un poco a ser metabólicamente, tiene una referencia a su metabolismo. Y al final lo vas viendo cuando llevas un paciente varios años con informes epigenéticos, sale un patrón bastante personal. Hay veces que ocurren que salen alimentos diferentes, incluso hay alimentos que enzimáticamente no los puedes solamente recuperar en 90 días, tienes que tener un protocolo más largo. Y eso es lo bueno de poder repetir un informe, ¿no? Que la gente a los 90 días se lo puede repetir para ver un poco esa evolución. Yo muchas veces me dicen mis pacientes, bueno, y entonces, ¿qué debo hacer, no? ¿Debo hacerme un informe cada 90 días toda mi vida para saber dónde estoy? Bueno, pues yo les digo que esto es como un GPS. Yo muchas veces voy a muchas direcciones a trabajar, a clínicas que no sé llegar, porque no sé llegar, pongo el GPS. Entonces él me dice cómo llegar a mi objetivo, a mi bienestar, a la clínica donde quiero llegar. Cuando ya he ido 3 o 4 veces, ya sé llegar. No hace falta que ponga el GPS, porque ya me conozco perfectamente el camino. Pues eso es la biología. Al final uno se conoce a sí mismo y va viendo un poco los protocolos. Yo siempre digo que los informes epigenéticos se los pueden repetir cada 90 días o 2 veces al año o 1 vez al año, pero es importante al final tener una referencia y es importante al final, sobre todo, saber dónde estamos. Porque si no sabemos dónde estamos, es imposible saber hacia dónde vamos. Sí, la pregunta de René es muy importante. Es importante, es un test de marcadores epigenéticos. No es un análisis epigenético porque sería prácticamente imposible analizar la epigenética porque es cambiante cada segundo, pero sí que la alimentación es un proceso que sabemos desde el año 2003-2006 con el proyecto Genoma Humano que la alimentación, los nutrientes son fundamentales porque nos proporcionan sustancias químicas y elementos químicos y orgánicos que son los que favorecen la metilación, y tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Es decir, esa metilación puedes activar o puede silenciar un gen, entre ellos un oncogen, un gen del cáncer. Entonces eso es fundamental. La alimentación es importantísima, es decir, es un factor clave en la expresión génica. Y eso es un factor que depende de nosotros, como muchas otras cosas. Y al final nuestra biología, la epigenética nos ha enseñado que depende de nosotros. Es decir, al final nada pasa por casualidad, todo pasa por causalidad. En los estudios recientes se ha evidenciado problemas de salud por metales pesados en mujeres que se han puesto implantes mamarios. Sí, si existe un implante mamario cuya concentración de metales ha pasado al torrente sanguíneo y por lo tanto ha sido acumulada en grasa, el examen puede detectarlo. Siempre y cuando haya una carga celular, los va a expresar sin ninguna duda. Bueno, la pregunta de Nora es interesante. Cuando alguien acaba de ser recién operado o ha estado con mucha carga de medicamentos o un sistema inmune comprometido, ¿conviene hacer el estudio epigenético o esperarnos? No, vamos a ver, el estudio epigenético nos va a decir dónde nos encontramos, pero sobre todo nos va a decir hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Yo no considero que una persona tenga que esperarse a estar más o menos mejor para hacerse un informe. Y al final el informe epigenético o el test epigenético, como cualquier tipo de test
análisis sanguíneo, orina, nutrigenómica, etcétera, lo que nos va a decir dónde se encuentra el paciente. Y cuanto antes sepamos dónde está, mejor sabremos ayudarle, porque hay que tener en cuenta que la corriente actual ya no es paliativa solamente, es preventiva. Vamos a intentar que no caiga, y si ha caído, vamos a ayudarle, pero vamos a intentar evitar la enfermedad, y eso es la prevención. Entonces, yo creo que la persona tiene que saber en qué momento se encuentra en cada instante y no esperar a encontrarse mejor para hacerse un test, porque la función del test es detectar aquellas cargas o detectar aquellas necesidades que nuestra biología tiene en estos momentos, porque somos homeodinámicos, estamos cambiando cada instante. Y, por supuesto, ante una operación, ante un consumo de medicación, de químicos, ante incluso un estado emocional alterado, que un viernes la persona puede estar totalmente tranquila y el sábado tener una desgracia familiar y estar completamente alterado su sistema biológico por culpa de un sistema emocional que ha recibido una desgracia. El ser humano es un ser muy complejo. No somos ni siquiera lo que comemos, somos lo que comemos, lo que absorbemos, lo que tocamos, lo que inhalamos, lo que pensamos, lo que sentimos. Somos tan complejos que ese cóctel es lo que nos permite la epigenética descifrarlo un poquito e intentar ayudarle a nuestro paciente. Pues si no hay más preguntas, creo que este webinar se puede dar por finalizado, y agradecerles su presencia, y bueno, pues creo que puede darnos pie a otros webinars que van a ser muy interesantes. Darles las gracias por estar ahí, y ha sido un placer. Espero que les haya ayudado un poquito, y cualquier duda que tengan a nivel vía correo electrónico a nuestros compañeros, a la empresa, vamos a ayudarles sin ninguna duda. Es un placer tenerlos ahí como técnicos, como compañeros, y bueno, creo que hacen una labor fantástica porque tenemos en nuestras manos una herramienta muy potente, y sobre todo nuestros pacientes y nuestros clientes confían en nosotros, y eso es una responsabilidad enorme, porque al fin y al cabo yo siempre digo a mis pacientes que si no tienes tiempo de cuidarte, algún día te darás cuenta que tienes tiempo de curarte. Entonces creo que tenemos una labor fantástica, que tenemos una herramienta que nos va a servir para concienciar y para ayudar, y para que la gente se dé cuenta de que el camino del bienestar es un camino largo, es un camino de constancia, o es un camino muy bonito, y que, bueno, en nuestras manos está. Siempre estamos intentando cambiar el mundo, pero al final vamos a intentar cambiar lo más cerca que tenemos, que son a los nuestros, y seguro que al final eso es expansivo. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí, y ha sido un placer compartir con ustedes todo esto.